11 de la mañana y nosotros en Conflicto de Intereses vamos a charlar rápidamente, aunque sea 2 minutitos quería charlar con él, porque quiero saber qué va a pasar el lunes con el tema aumento de colectivos, y está en comunicación con nosotros el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro. Luciano, buenos días. Juana Morín y todo el equipo de la 10 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Tenemos certeza respecto a qué pasa desde el lunes con el tema tarifa de bondis en el AMBA? Sí, en primer lugar, tener en cuenta que el cuadro tarifario no va a tener aumentos, esas son las mismas tarifas, no va a haber aumento de tarifa en septiembre. Lo que sí cambia es que en algunos grupos de líneas no va a haber más descuentos por red sube, o sea, no va a haber más boleto integrado para los que se toman más de un colectivo para ir y más de un colectivo para volver. Y eso abarcaría exclusivamente a las 31 líneas que circulan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las líneas que solo circulan por el conurbano, que son las líneas número 200 para arriba. Quien hasta ahora tenía descuento al aplicar la SUBE en ese grupo de líneas, a partir del domingo ya no lo va a tener más. Bien. Fusaro, ¿qué tal? Paloma Boxer te saluda. ¿Qué va a pasar con los subsidios? Esto de que la Nación dice que no quiere subsidiar más parte de la tarifa, la ciudad diciendo que no tiene la plata, que en todo caso debería subir el boleto. ¿Qué va a pasar con eso? Claro, ese tema es digamos, porque hubo como varios temas conjuntos, ¿no?, esta semana. El primero, el tema de la resube, el segundo es el tema que vos estás mencionando, la disputa entre Nación y ciudad respecto a todo el subsidio de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad decía que si me tengo que hacer cargo necesito la potestad jurídica de las líneas, porque en los papeles las líneas siguen perteneciendo a la Nación, de la época que esto era un territorio federal. Sí, eso es correcto. El subte se traspasó, las líneas no, entonces aparentemente hubo un acuerdo político, hay voluntad de Nación de decirle a la ciudad, bueno, te las voy a transferir, así te haces cargo de todo, con lo cual esto se tiene que plasmar en un acuerdo, en un elemento administrativo que después pase a la legislatura adhiera y se haga el traspaso formal, que puede llevar un tiempo, con lo cual yo me imagino que en el mientras tanto, hasta que tales trámites finalicen, la Nación va a seguir pagando los subsidios de las líneas de la ciudad y la ciudad le reintegraría el dinero a la Nación. Yo creo que me imagino un acuerdo de esas características hasta que se plasme en los papeles. Y en cuanto a la potestad de que la ciudad fije su propia tarifa, recordemos que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya tiene la potestad para fijar tarifas distintas en el conurbano. Así es. Esto hace muchos años pasaba y bueno, ahora ya no, porque hay algo que se llama coordinación tarifaria para simplificar y que haya igualdad de condiciones. Como es toda una misma zona geográfica, la Secretaría de Transporte determina el cuadro tarifario, la provincia adhiere y bueno, la ciudad podría encarar un esquema jurídico similar al de la provincia, donde si bien tiene la potestad puede adherir y de esa manera evitaríamos distorsiones como que por ejemplo dentro de la Ciudad de Buenos Aires vengan líneas que vienen desde el conurbano con un cuadro tarifario, mientras las líneas puras de la ciudad tengan otro. Eso no tendría sentido, con lo cual creo que si prima el sentido común debería también la coordinación tarifaria hacerse extensiva a las líneas de Cava. Bien. Sabemos que los empresarios de transporte, ante todo este escenario donde había poca certidumbre, habían dicho que fines de semana y noche en la Ciudad de Buenos Aires iban a recortar la frecuencia. ¿Eso sigue en pie? Sí, porque a ver, ese que vos mencionás es el tercer tema, que es el siguiente. Más allá de las discusiones de la red SUBE o quién paga los subsidios están mal calculados en sí mismos. Y ya no solamente la Ciudad de Buenos Aires, la Nacional de Soporte, sino todo el AMBA está mal calculado. ¿Por qué? ¿De dónde sale el número de subsidios? Sale de una estructura de costo que calcula la Secretaría de Transporte de la Nación. La última vez que actualizó ese cálculo fue en el mes de mayo, usando precios del mes de abril, y le dio una tarifa técnica que es de 870 pesos por viaje, de los cuales un 30% se financia con la tarifa. La última vez que aumentó la tarifa fue el 12 de agosto, que no implica mejora alguna del ingreso para las empresas, porque el Estado aumenta la tarifa para bajar subsidios, básicamente. Claro. El ingreso es el mismo desde abril, con lo cual, si bien la inflación bajó, sigue en un 4% mensual, eso hace que si tu ingreso es el mismo de hace 4 meses y tus costos aumentan a un 4% mensual, cada vez te alcanza menos la plata y eso hace que los servicios se reduzcan. Ya viene pasando, hay 5% menos de kilómetros, de frecuencias en los días hábiles contra agosto del año pasado y bueno, si eso sigue congelado, la brecha aumenta. De hecho, a nosotros nos da que el costo real de mover un usuario en el AMBA es de 1.400 pesos contra 870 que recibimos entre tarifa y subsidio, lo cual, más allá de quién pague el subsidio, al estar mal el número, no te alcanza el dinero y bueno, eso también es un problema que
necesita resolverse porque si no las empresas tienen colectivos cada vez más viejos, menos frecuencias, y la gente viaja cada vez peor, mientras paradójicamente paga más. Claro, sí, paga más y viaja peor. Bueno, entonces este es el panorama de cara al lunes. La red sube, chau, entonces, aumento para aquellos que hagan las combinaciones, y si no hay una resolución, el servicio va a seguir empeorando, digamos. Exactamente, el servicio completo. Se hace muy difícil con una brecha tan grande. Teníamos el compromiso de las autoridades que en agosto se iba a reactualizar esta cuenta, bueno, en medio surgieron todas estas discusiones, y bueno, estamos esperando eso para nosotros, las empresas lo que más quieren es brindar cada vez más frecuencias, más servicios, porque hay una demanda muy grande, se recibe y se siente la presión del público usuario. La queja número 1 en CNRT es falta de frecuencia, lo sufren los choferes que tienen que padecer el malestar del usuario, que ve que el colectivo viene cada media hora más, lleno de gente, esperar en la parada, mal humor. Queremos salir de esa situación, pero necesitamos recursos para eso. Entendemos que no se puede pasar toda tarifa porque el poder adquisitivo del salario cayó, pero alguien de alguna manera tiene que cubrir si tenemos cada vez menos colectivos en la calle. Bien, Luciano, gracias por la comunicación. Un saludo. Un saludo grande, saludo. Bueno, el vicepresidente entonces de AETA, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, en conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Hasta las 12 en Radio 10. Las cosas más sencillas de la vida.